Vamos a hablar ahora con la doctora Carmen Velarde, que es la jefa del RENIEC, que es el registro de nuestra identidad, que nos da los DNI, pero ahora no vamos a hablar de los DNI, que son, digamos, como nuestro registro de ingreso al mundo, sino de los certificados de defunción, que es nuestro registro de salida del mundo. Doctora Carmen Velarde, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y un saludo cordial a todos los televidentes y radioescuchas. ¿En qué consiste esta innovación en convenio con el MINSA, con el Ministerio de Salud, en que van a facilitar la existencia de los DNIs electrónicos para que los certificados de defunción puedan ser otorgados no solo con más celeridad, sino con más veracidad? Y seguridad sobre todo. Muchas gracias por esa pregunta. Primero, mi agradecimiento al Ministerio de Salud y al ministro César Vázquez, porque desde el año pasado venimos trabajando mejoras al Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF, que si bien le pertenece al MINSA, RENIEC alberga el sistema. A raíz justamente de los sucesos del año pasado, comenzamos a hacer determinadas mejoras. La primera fue depurar los usuarios del SINADEF, los médicos. Había poco más de 67.000 médicos. MINSA logró depurar, presentó una nueva lista de 37.000 médicos, pero encontramos que algunos de ellos eran economistas, administradores, incluso secretarias. ¿Por qué? Porque requerían acceder al sistema para utilizar las estadísticas de hechos vitales, pero para eso tenían que tener pues otro tipo de usuario, no era el usuario para crear certificados de defunción. Finalmente se volvió a abrir el SINADEF con 14.000 usuarios, hasta el momento hay más de 21.000 usuarios y ya hemos trasladado el sistema de creación y eliminación de usuarios al Ministerio de Salud. Desde el 3 de septiembre de este año ellos lo tienen. ¿Por qué? Porque les permite así a ellos saber que efectivamente un médico es el que está solicitando tener un usuario en el SINADEF. Lo segundo que se hizo fue ya no utilizar el DNI de la persona como parte del acceso al SINADEF, sino que íbamos a usar el correo electrónico que el propio médico nos estaba otorgando. A este correo electrónico le llega una clave, que es la clave dinámica. Es decir, que cada vez que accede al sistema o va a firmar un certificado de defunción, le llega una nueva clave. Pero no queríamos quedarnos ahí. Necesitábamos que el acceso sea mucho más seguro para evitar certificados de defunción con contenido no veraz, ¿no? O contenido falso. Y por eso durante el año 2023 hemos trabajado la implementación de la plataforma ID Perú, ID de Identidad Digital, que es una plataforma que ya está colocada en el SINADEF y que permite que el médico se autentique, es decir, pida el ingreso al SINADEF, ya sea con biometría facial, ya sea con la biometría de huellas digitales, pero en este caso lo hemos activado para que se utilice el DNI electrónico, es decir, va a tener que colocar su DNI electrónico, va a poner la clave que solamente él sabe. Y luego de eso, hemos incorporado también al SINADEF nuestro software o programa de computación que se llama Refirma, que es el software gratuito que uno lo puede bajar desde la página de RENIEC para que con su DNI electrónico pueda firmar digitalmente el certificado de defunción. Entonces, el médico emite el certificado de defunción y lo va a firmar con su DNI electrónico, con su firma digital. ¿Qué significa eso? Que al quedar guardado digitalmente, nosotros podemos saber primero que efectivamente lo firmó el médico. Segundo, la trazabilidad. Tiene lo que se llama el sello de tiempo. ¿A qué hora lo firmó? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo? ¿Qué milésima de segundo? Y eso va a quedar en los servidores. Entonces, cuando a RENIEC llegue un certificado de defunción para pedir dar de baja a una persona y tramitar el acta de defunción, nosotros vamos a poder corroborar que efectivamente eso ha sido bien emitido. ¿Y qué buscamos con el MINSA? Que se evite dar certificados de defunción en papel. Creemos que el 90% de todo el país podría generar certificados de defunción digitales y solo un 10% en zonas muy alejadas. ¿Cuál es la gran internet? ventaja de que el certificado de defunción no sea hecho sobre papel? Porque la modalidad que se usa en otros países es: hay un acta de defunción que hace el médico que reconoce la muerte de una persona físicamente presente, firma, se escanea y se manda a la RENIEC. Lamentablemente en el Perú adolecemos de algunas cosas y una de esas es que existen falsificaciones. Cuando uno coloca un papel muy simple y pone una firma, pueden estar usurpando identidades. Sobre todo en un momento de inseguridad ciudadana donde hay más usurpaciones de identidad, encontramos que muchos hacen certificados de descanso médico falsos, ¿no? Como certificados de defunciones falsos en papel. Si uno va a usar un papel, uno tiene que tener
condiciones determinadas para que ese papel sea infalsificable, como el DNI azul y amarillo, por ejemplo, que utiliza un papel moneda. El papel tiene unas fallas determinadas que solamente RENIEC conoce. Tiene también algunos sellos especiales que no se pueden falsificar. Entonces, eso, por ejemplo, se podría tener para los papeles, o podría usarse un código QR que permita conocer cuál es la veracidad. Obviamente, eso ya va a depender del Ministerio de Salud, que sé y nos ha prometido que va a actualizar sus directivas para dar más seguridad en lo que es papel. Pero lo que queremos es migrar a lo digital. Y aquí queremos hacer un llamado, una invitación a todos los médicos del país. Ya son 8.729 médicos que tienen DNI electrónico en todo el país para acceder al SINADEF. Necesitamos que estén todos los médicos ahí, los médicos de la sanidad, de las Fuerzas Armadas, de la sanidad policial, de salud, no solo de MINSA, y de los gobiernos regionales también, porque a partir del 1 de mayo ya el SINADEF estaría iniciando exclusivamente para que se creen certificados de defunción solo con DNI electrónico. Ya. Esto significa, y esto es una buena noticia para quienes tenemos DNI electrónico y creíamos que no servía para nada adicionalmente al DNI azul. Esto significa que todos los médicos por obligación necesitan tramitar su DNI electrónico, no vale el otro. No, no valdría el otro. Y es más, nos hemos comprometido con el MINSA a seguir nuestras campañas de un DNI electrónico a 30 soles. Vamos a seguir yendo a los hospitales. El año pasado hemos hecho 235 campañas en hospitales exclusivamente para los médicos de MINSA y los médicos de salud, y también hemos estado en las regiones. Pero el DNI electrónico tiene muchas utilidades. Le voy dando la primicia, nosotros ya estamos también evaluando que esta plataforma ID Perú de autenticación biométrica y con DNI electrónico se utilice para toda aquella persona que quiera hacer alguna consulta de datos de RENIEC, ya sea porque la ley así lo dice, porque tenga algún convenio de RENIEC. Entonces, permite también que usted firme algún tipo de documento. Sería ideal, por ejemplo, hay muchas personas que solicitan acceso a la información, es un derecho que respetamos, pero a veces haciendo algunas llamadas ex post, ¿no?, para verificar, no dicen, yo nunca he pedido información, o presentan denuncias tomando el nombre de un tercero, yo nunca presenté una denuncia. Sería excelente que puedan autenticarse en los formularios digitales o crear una cuenta bancaria con su DNI electrónico. Yo le ruego que nos espere un instante, vamos a hacer una pausa, a escuchar. Sí, y la dejamos con una pregunta porque hay mucha gente que se está inquietando porque no tienen DNI electrónico. ¿Qué tan imperioso es ir pensando en sacar uno? Pero eso nos lo responde después de la pausa. Nos vamos a una pausa en Ampliación de Noticias, siendo las 9:16 de la mañana. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias con mi tocayo Fernando Carvalho y entrevistando a la doctora Carmen Velarde, la directora del RENIEC. Le habíamos dejado una pregunta, doctora Velarde. Usted estuvo hablando de las ventajas del DNI electrónico, pero que los tiene todavía, o los tenemos, yo tengo uno, una minoría, ¿no? ¿Qué tan necesario, imperioso es, si no en el corto, en el largo plazo, para la mayoría que vayan adquiriendo mejor su DNI electrónico? En realidad creo que es imperioso porque ya estamos en una sociedad digital y necesitamos cada vez documentos de identidad más seguros. Mire, cuando ingresé a RENIEC el 31 de agosto del 2020, solamente 1.400.000 personas tenían DNI electrónico. Hoy puedo decir que 4.700.000 personas tienen ya su DNI electrónico y les agradezco por esa confianza. Nosotros en RENIEC adquirimos primero impresoras pequeñas que logramos colocar en todo el país. Hemos descentralizado los centros de impresión del DNI electrónico en todo el país. Pero ya el 28 de diciembre no nos hicieron inocentes y RENIEC ha recibido sus 4 impresoras de DNI electrónico grandes. Una va a ser llevada a Arequipa. La otra va a ser colocada en el sector de Independencia para atender a Lima Norte. Una va a reemplazar a nuestra impresora antigua que ya viene desde el año 2012 y ya camina muy despacito, y otra más para potenciar RENIEC. Con esas impresoras vamos a poder atender la demanda de los cerca de 8 millones de DNIs que RENIEC hace al año. ¿Pero qué implica este documento de identidad electrónico? En el chip usted va a encontrar sus huellas, la biometría, su rostro. Se va a poder autenticar, autoautenticar con ese documento. Y en el caso de los adultos va a encontrar también un certificado digital que le va a ayudar a firmar digitalmente. Una firma que sí tiene que actualizarla cada 4 años porque por sistemas de seguridad informáticos y en cumplimiento de la ley de firmas y certificados digitales tiene que actualizarse cada cierto tiempo. ¿Pero qué le va a permitir? Le va a permitir que, por ejemplo, mañana los bancos puedan pedirle que si usted quiere abrir una cuenta bancaria o hacer algún retiro, cancelar
algún tipo de préstamo vía web, va a poder hacerlo utilizando su DNI electrónico, va a poder presentar documentos a las mesas de partes virtuales autenticándose con su DNI electrónico y vamos a acabar con las usurpaciones de identidades. Personas que presentan documentos haciéndose pasar por otro. Lo que hemos visto recientemente, y usted nos ha hecho saber que no es un hecho aislado, es que hay personas que tienen interés en hacer creer que están muertas. Lo contrario, en vez de que hayan dificultades, han hallado la manera de hackear el servicio informático de RENIEC para que, siendo delincuente y siendo buscado por la justicia, debiendo pagar alguna cuenta con la justicia, aparece como muerto. ¿Cómo ha sido posible eso? A ver, no es hackeo. En un hackeo tendrían que haber ingresado a los sistemas, tendrían que haber demostrado eso. Todos los casos de esos certificados de defunción con contenido falso son más de 1000, han ¿no? sido denunciados. Desde el año 2017 hay más hasta el año 2023 que han logrado hacerse pasar por muertas. Así es, tenemos 1.476 no es hackeo, casos. Sino ¿qué? ¿Cómo lo llama usted a eso? Obviamente hay una vulneración de la seguridad de la información. ¿Qué significa? En seguridad de la información uno tiene distintos sistemas, desde la infraestructura, el software, pero hay una parte de ese sistema que es la más vulnerable. ¿Sabe cuál es? La de las personas. La de las personas. Funcionarios de la funcionarios, médicos que lamentablemente permiten que se use su clave o se prestan para lo indebido. En todo caso, todo eso ya está denunciado y tendrá que probarse ante el Poder Judicial. Y hay casos que están en la Fiscalía, otros que ya pasaron al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? La delincuencia no para. La delincuencia cada vez sube y prácticamente el 80% de personas siente que vive en un país inseguro, de acuerdo a una encuesta del Instituto. ¿Y esos funcionarios que han sido capaces de traficar la calidad de muertos de personas vivas y delincuentes han sido identificadas? Han sido identificados y han sido denunciados. En el caso de RENIEC tenemos que esperar a que termine todo un proceso, ya sea el médico como en RENIEC, ya sea el médico como en el caso de RENIEC. Pero ojo, tengamos en cuenta algo. RENIEC no es que en estos casos que ocurrió el año pasado haya hecho mal uso o se haya prestado a pasar un certificado falso. ¿Por qué? Recordemos que esos certificados fueron creados por el SINADEF, no fueron hojas en blanco falsas, fueron creados en el SINADEF, así que había una validación en ese caso. Lo que ocurre es que después el médico dice, yo no lo creé. Y entonces aquí viene el tema de crear una seguridad en el SINADEF. El médico tenía una clave, solamente él la conocía. Tendrá que probar él que alguien tomó su clave, que alguien se la robó. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado hasta ahora ningún tipo de craqueo en el sistema. Entonces aquí vamos al tema de personas. Dejó usted su clave anotada. Por eso es que estamos yendo a que el SINADEF funcione con el DNI electrónico. Señora Velarde, el médico lo firme con DNI electrónico. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por las seguridades que nos ha dado, de que pretende ir usted más rápido que los informáticos puestos al servicio de la criminalidad, que han logrado modificar el estatuto de vivo o muerto de más de 1000 personas en RENIEC. Contamos con su tenacidad para que no se repita una cosa así. Y así será. Muchas gracias por su presencia en RPP. Gracias.